Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Nos acercamos al 6 de enero, un día muy especial para los niños, quienes se levantan con la ilusión de encontrar obsequios que son entregados por los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, de acuerdo con la tradición, viajan por el mundo en un caballo, un elefante y un camello, con el fin de regalar juguetes a los pequeños que tuvieron un buen comportamiento durante el año. En los días previos, los pequeños escriben una carta en la que cuentan lo bien que se han portado y hacen una lista con los juguetes que les gustaría recibir y la dejan bajo su árbol de Navidad o en un zapato. Esta celebración surge con el nacimiento de Jesucristo, ya que los 3 Reyes Magos se guiaron por la estrella de Belén para verlo y entregar oro, incienso y mirra al niño Dios. Sin embargo, pocos saben de la existencia de Artaban, el 4.º Rey Mago, que desafortunadamente nunca llegó a donde se encontraba el niño Jesús. Artaban era un hombre de largas barbas, ojos nobles y profundos, que residía en el monte Ushita. Se dice que poseía el don de enterarse, por medio del oráculo, de algunos sucesos importantes. De esta forma, se enteró de la llegada al mundo de un ser de luz que traería el perdón y redención a los pecados de la humanidad. A través de una carta, Melchor, Gaspar y Baltasar le informaron de la buena nueva, en la que se confirmaba la noticia del próximo nacimiento del niño Dios, y le invitaron a emprender el viaje desde Borsippa, donde se reunirían los 4 reyes y serían guiados por una estrella de impresionante resplandor. Artaban preparó su caballo y la ofrenda para el Mesías. Pensando que el niño Dios merecía lo mejor, decidió obsequiarle piedras preciosas, un diamante, una pieza de jade y un rubí. Una vez listo todo, emprendió su viaje, sin saber todas las peripecias que le esperaban e impedirían que llegara a su destino. En las afueras de Borsippa, Artaban tropezó con un hombre que había sido robado y golpeado. Sin dudarlo, bajó de su caballo a brindarle ayuda. El hombre le contó que era comerciante y los ladrones lo habían despojado de todo. Artaban, conmovido, decidió obsequiarle el diamante. Esto hizo que se atrasara, pero siguió su camino hasta el punto acordado con Melchor, Gaspar y Baltasar. No obstante, al llegar ya no había nadie. Únicamente encontró una nota avisando que no podían esperar más y que ya habían emprendido el viaje. Esto no detuvo a Artaban, quien estaba decidido en conocer al Hijo de Dios, así que continuó solo con la travesía. Sin embargo, apresuró tanto a su caballo que el pobre animal no resistió y murió en el camino, por lo que tuvo que recorrer el resto del viaje solo. Cuando por fin llegó a Belén, estaba sucio, cansado y con la ropa casi destrozada. Además le dieron la noticia de que José, María y su bebé se habían marchado para proteger al niño Jesús de la persecución y masacre que había iniciado el rey Herodes contra todos los niños menores de 2 años. Artaban decidió seguir la pista de la Sagrada Familia, pero en su camino vio como un soldado estaba a punto de acabar con la vida de un pequeño, por lo que le ofreció el rubí a cambio de la vida del niño. Lamentablemente, el jefe del soldado se percató del trato y encarceló a Artaban, quien permaneció preso por 33 años. Cuando por fin pudo salir, empezó a caminar lleno de dolor por las calles sucias. De pronto escuchó mucho ruido y se acercó. Estaban a punto de crucificar a Jesús. Continuó caminando y en medio de la multitud se percató de la subasta de una pobre joven a quien estaban vendiendo como esclava. Lo único que le quedaba era el jade. Sin embargo, no dudó en utilizarlo para comprar la libertad de la chica.
La joven besó sus manos como agradecimiento y le ofreció acompañarlo y cuidarlo, pero Artaban le dijo que siguiera su camino. Decepcionado por no haber podido cumplir su misión, se sentó a llorar muy triste y pidió disculpas al cielo por no cumplir con su promesa y entregar sus obsequios al niño Dios. De pronto, un sismo comenzó a sacudir la tierra y se escuchó una voz celestial que le dijo: «Todo lo que hiciste por tus hermanos lo has hecho por mí. Por ello, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos». Y así, el cuarto rey mago pudo descansar en paz. ¿Habías escuchado del cuarto rey mago? ¿Qué les pedirás a los reyes magos? Déjanoslo saber en los comentarios. Esperamos que tengan un feliz inicio de año y que todos sus deseos se hagan realidad. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!